Aclaración. Ni los personajes, imágenes y universos de Boku no Hero y los Invencibles me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Solo soy dueño de la historia creada. Las sirenas seguían iluminando el mar cuando apareció el zumbido inconfundible. Helicópteros de los medios. Primero 1, luego 2, luego 5. Los reflectores cayeron sobre los héroes que sostenían los cuerpos inertes de Selkie y Ganorka. Hubo gritos desde los altavoces. Héroes, confirmen si se trata del mismo robot de los últimos ataques. La máquina sigue en la zona. Señor Backdraft, declaración. Declaración. Los héroes, empapados y exhaustos, ni siquiera levantaban la vista. Backdraft, con los puños cerrados, murmuró. No deberían estar aquí, no hoy, pero la prensa bajó igual. 2 lanchas de canales grandes entraron al perímetro sin autorización, desobedeciendo órdenes de la Guardia Costera. Un reportero corrió con un micrófono apenas envuelto en una bolsa plástica para protegerlo del agua. La cámara enfocó directamente el cuerpo de Ganorka cuando lo subían cuidadosamente a una camilla metálica. Hubo un silencio nacional. Ese plano, ese ángulo, esa realidad, el héroe número 10 del país, muerto. El héroe marino más querido, Selkie, a su lado. Una reportera temblaba tanto que su voz se cortaba. Se confirma la muerte de 2 héroes profesionales, al parecer víctimas del mismo robot militar no identificado que ha atacado en otras zonas del país. Un héroe de rescate, furioso, se plantó frente a la cámara. Apaguen eso. No es un espectáculo. Son nuestros compañeros. Pero otro periodista gritó. La población tiene derecho a saber. Este robot ya ha atacado 3 veces y nadie da respuestas. Ese comentario fue como una descarga eléctrica en el ambiente. Los héroes se quedaron quietos, porque sabían que era verdad. Las familias estaban exigiendo explicaciones. La comisión de héroes estaba ocultando datos. El país entero sabía que había una máquina atacando sin patrón, sin motivación aparente, y ahora había 2 muertos más. Un reportero veterano se acercó al subcomandante de la Guardia Costera. Oficial, por favor, ¿qué tan peligroso es? ¿Es cierto que no mostró daños? ¿Es cierto que se movía como si eligiera a quién matar? El subcomandante tragó saliva. Lo único que puedo decir es que no es un villano convencional. No responde a Quirks. No parece tener un operador visible. Y. Miró hacia el mar, donde la turbulencia ya se había calmado. Es más inteligente de lo que esperábamos. Las cámaras captaron otra imagen devastadora. La espuma del agua teñida de rojo aún flotando. La reportera más joven bajó el micrófono y susurró, sin darse cuenta de que seguía en vivo. Si esto puede matar a Orca y Selkie, ¿qué nos queda a nosotros? El helicóptero de un canal local tomó la imagen definitiva. Los cuerpos siendo cubiertos, los héroes en shock, el mar calmo y el miedo subiendo como niebla entre todos. En el estudio, los conductores apenas podían hablar. Las redes estallaron. La población entró en pánico. La frase que más se repetía en transmisiones y redes era siempre la misma. La máquina volvió a ganar. Y nadie puede detenerla. El calor del sol de la tarde todavía no se había ido. Los alumnos de 1A y 1B seguían entrenando en sus respectivos sectores del bosque, sudados, cansados, sin tener idea de lo que estaba ocurriendo a cientos de kilómetros en la costa. Aizawa caminaba entre ellos, supervisando, cuando su radio personal, una línea exclusiva para emergencias de Pro-Hero Headquarters, estalló con un mensaje urgente. Alerta roja. Repito, alerta roja. 2 héroes de élite han caído en operativo marítimo 42B. Aizawa se detuvo en seco. Los estudiantes lo notaron inmediatamente. Mandalay, que estaba más cerca, escuchó la misma transmisión en su propio auricular. Su expresión cambió de golpe, pero no dijo aún nada a los chicos. Tenía instrucciones estrictas sobre no alarmarlos sin orden directa. Pixie Bob sintió un escalofrío. Ragdoll se llevó la mano a la boca. Aizawa apretó los dientes. Casi podía anticipar lo que vendría. La siguiente transmisión confirmó sus temores. Los héroes caídos son Selkie y Ganorka. Repetimos, Selkie y Ganorka han muerto. Se confirma participación del arma no identificada. La prensa ya está en el lugar. Prepararse para impacto mediático inmediato. El silencio entre los profesores fue absoluto. Mandalay tragó saliva. Pixie Bob dejó caer una roca que estaba moldeando. Ragdoll bajó la mirada, temblándole las manos. Aizawa cerró sus ojos por un instante.
Porque él sabía muy bien lo que esto implicaba para la sociedad. Y peor aún, para sus estudiantes. Izuku fue el primero en darse cuenta de que algo estaba mal. Miró hacia donde estaban los profesores y notó la tensión en sus rostros. «Sensei», preguntó, jadeando, mientras se acercaba a Aizawa. Bakugo no tardó en aparecer detrás. «¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara?» Aizawa no respondía. Necesitaba órdenes desde UA. En ese momento, la voz del director Nezu entró directamente en la radio. «Aizawa. A partir de este momento, el entrenamiento continúa. Mantén la calma. No reveles información hasta que lo indiquemos. Los estudiantes no deben entrar en pánico». Aizawa respiró hondo. Pero era inútil. Porque segundos después, los teléfonos de los estudiantes empezaron a vibrar. Notificaciones, alertas públicas, transmisiones en vivo. Tokoyami revisó el suyo y su rostro se puso blanco. «Sensei, hay un noticiero transmitiendo desde la costa». El celular de Kirishima emitió el mismo sonido. Luego el de Yaoyorozu. Luego el de Kaminari. En menos de un minuto, todos estaban mirando titulares. Confirman muerte de 2 héroes pro. Selkie y Ganorka. Ataque del robot desconocido. Escena desoladora en la costa. Héroes no lo lograron. Un murmullo colectivo se convirtió en caos emocional. ¿Qué? ¿Ganorka? Él era increíble. No puede ser. ¿Cómo puede una sola máquina? Es imposible. Él era del top 10. ¿Qué clase de cosa hace eso? Ochako se cubrió la boca con ambas manos. Kendo intentó calmar a su clase, pero también estaba temblando. Hiro se quitó los auriculares, incapaz de soportar las voces del noticiero. Y Ida dio un paso adelante. Todos mantengan la calma. No saquemos conclusiones apresuradas. Los héroes se harán cargo. Pero su voz también se quebraba. Aizawa habló finalmente. Miró a todos sus alumnos. Vio miedo, vio dudas, vio la misma mirada que él había tenido cuando era joven, la misma que tuvo tras perder a Oboro. Y decidió decir la verdad, pero solo lo justo. Escuchen. Sí, 2 héroes han muerto. Sí, fue por la misma entidad que ha estado atacando últimamente. Y sí, esto es grave. Los estudiantes guardaron silencio inmediatamente. Aizawa continuó. Pero ustedes no van a entrar en pánico. No van a perder el foco. Porque algún día, cuando estén preparados, tendrán que enfrentar cosas como esta. Midoriya apretó los puños. Bakugo quedó inmóvil. Todoroki miró hacia abajo, tenso. Por ahora, siguió Aizawa, la prioridad es mantenerlos seguros aquí. UA ya está en alerta. Si algo cambia, se los informaré de inmediato. Mandalay añadió. El director está comunicándose con los héroes en la costa. Las investigaciones continúan. Los protegeremos. Pero todos sabían que el ambiente había cambiado por completo. Ese día, el campamento dejó de sentirse como un entrenamiento. Pasó a sentirse como una cuenta regresiva. Porque si una máquina fue capaz de matar a Ganorka y Selkie, entonces nadie, ni siquiera los mejores héroes, estaba realmente a salvo. Tsukauchi observaba fijamente las imágenes en su tableta. Los cuerpos recuperados, los reportes iniciales, el análisis del fondo marino. Cada nuevo dato era peor que el anterior. Olmig, en su forma delgada, estaba de pie a su lado. Tenía una mano apoyada en la mesa plegable, los nudillos blancos de tanta fuerza que hacía. No puede ser, murmuró Toshinori con la voz rasposa. Selkie, Ganorka, no eran héroes comunes. Eran especialistas. Tenían experiencia, tenían ventaja en el mar. Tsukauchi no apartó la mirada de la pantalla. Y aún así, dijo, con un tono grave, fueron exterminados en minutos. Sin testigos. Sin señales de lucha prolongada. Sin posibilidad de pedir refuerzos. Olmig respiró hondo, temblando. Nobu, dime la verdad. Su mirada se endureció. ¿Tiene algo que ver con el robot? Tsukauchi tardó unos segundos en responder. Y ese silencio, para Olmig, dijo mucho antes de que abriera la boca. Los patrones coinciden, respondió finalmente. Potencia abrumadora. Movimientos precisos. Y un objetivo que no es improvisado. Pero esto, apretó la tableta, esto es un salto. Uno enorme. Esto no es solo un prototipo peligroso. Esto es un arma en desarrollo que ya supera al top 10. Toshinori cerró los ojos. Por un instante, el peso de todo el país cayó sobre sus hombros. Y mis estudiantes están aquí, dijo con un hilo de voz.
Si esta cosa decidió atacar la costa, ¿qué le impediría venir por ellos? Exactamente por eso te llamé, respondió Tsukauchi, con la voz más baja. No quiero alarmar al personal del campamento, no todavía. Pero tú y yo sabemos que si este robot cambia de objetivo otra vez, nadie está fuera de su alcance. All Might apretó los dientes. Esto no puede seguir así. 2 héroes muertos, y todavía no sabemos quién lo controla. Estamos más cerca, dijo Tsukauchi, aunque él mismo no lo creía. Pero la verdad es esta, Toshinori. Si esa máquina pudo matar a Orca y Selkie, entonces puede matar a cualquiera. All Might levantó la cabeza. Sus ojos ya no temblaban. Ardían con una rabia contenida, fría, distinta a la de un héroe gritando en batalla. Entonces, susurró, no pienso permitir que se acerque un solo paso más. Tsukauchi lo miró de reojo. Sabía que ese tono significaba que la línea entre el símbolo y el hombre estaba empezando a romperse. Ten cuidado, le advirtió. Nada de lo que hemos visto indica que puedas derrotarlo en tu estado actual. Toshinori no respondió, solo miró la entrada de la carpa, como si esperara que, en cualquier segundo, el mar comenzara a rugir anunciando lo inevitable. En los noticieros, los panelistas ya hablaban de crisis nacional. Un experto en seguridad civil dijo, con el rostro blanco. Si esta máquina es capaz de escoger el terreno y ganar, entonces no estamos ante un villano. Estamos ante un arma con objetivos propios. Las familias en las casas apagaban el televisor con miedo. Las madres llamaban a sus hijos para que volvieran temprano. Los negocios comenzaron a cerrar antes de hora. En la costa, mientras los cuerpos eran retirados en silencio, un periodista bajó el tono de su voz y, aunque sabía que el micrófono seguía abierto, dejó escapar un murmullo que millones escucharon en vivo. Esto cambia todo. Si 2 héroes como ellos cayeron, ¿qué nos queda a los demás? Fue entonces cuando desde el helicóptero se captó algo más. Un surco largo en el agua, alejándose hacia la costa. La transmisión hizo zoom. Los comentaristas guardaron silencio. La presentadora del noticiero, con voz temblorosa, pronunció. La máquina no huyó. Está avanzando. Un silencio pesado cayó sobre el país entero. La prensa, el público y los gobiernos entendieron lo mismo. La muerte de Selkie y Ganorka no era el final de la tragedia. Era el prólogo. El televisor viejo del bar parpadeó, iluminando la penumbra con un brillo azulino. La presentadora apenas lograba mantener la compostura. Los héroes Selkie y Ganorka fueron encontrados muertos en la costa este. Las autoridades confirman que la misma máquina desconocida vista en ataques anteriores estuvo involucrada. El mando remoto crujió en las manos de Shigaraki. TCH, otra vez esa cosa. Rasgó un pedazo de la manga de su buzo sin siquiera notarlo. Siempre se nos adelanta. Kurohige inclinó ligeramente la cabeza. Es un desarrollo preocupante. La sociedad de héroes está desestabilizada, pero es un actor que no controlamos. Davi soltó una risa seca, apoyado contra la pared. ¿Preocupante? A mí me parece divertido. Si esa lata puede cargarse a 2 pros de ese calibre, chascó la lengua, los civiles deben estar cagados hasta las patas. Ruiz levantó ambas manos. Yo también estoy cagado hasta las patas. Y también no lo estoy. Porque si una máquina está matando héroes, entonces eso es bueno para nosotros, pero si una máquina empieza a matar villanos entonces, oh, mierda, mi doble ya está llorando. Toga chupó con desgano la sangre que quedaba en la herida seca de una de sus navajas. Shigaraki, ¿y si esa cosa aparece en el bosque cuando vayamos por los estudiantes? Quiero decir, si puede matar a Orca, ¿qué nos haría a nosotros? Shigaraki se quedó inmóvil unos segundos. Sus dedos temblaban, pero no por miedo, por irritación. Esa cosa no es nuestro enemigo, todavía. Sus ojos rojos brillaron con impaciencia. Pero está robándome la diversión. Los héroes están aterrados por algo que no soy yo. Eso, apretó los dientes, me molesta. Kurohige, con su tono siempre sereno, intervino. Nuestro plan debe seguir adelante. Antes de que ese robot eclipse todo. Si la OA está debilitada y la opinión pública está tambaleando, este es el mejor momento para golpear. Davi encendió una chispa azul en sus dedos, satisfecho. Entonces vayamos cuanto antes. Si ese chatarra quiere competir, llegará tarde. Nosotros haremos más ruido. Shigaraki clavó sus uñas en el respaldo del asiento.
Perfecto. Dejemos que los héroes se sigan desangrando, por nuestras manos, no por la de esa cosa. El reporte en la televisión continuaba mostrando los cuerpos cubiertos con mantas térmicas, la costa acordonada y los héroes en shock. Shigaraki miró la pantalla y murmuró, casi como un niño frustrado. Ese robot está arruinando mi historia. Luego se levantó, se ajustó la mano de su rostro y dio la orden. Reúnanse. Kurohiri, abre el portal. Vamos al campamento. El hospital estaba colapsado. Héroes, policías y paramédicos entraban y salían por los pasillos, mientras las sirenas resonaban todavía a lo lejos. La noticia del ataque al campamento había estallado hacía menos de una hora, pero la conmoción ya era nacional. Olmig caminaba rápido, con el rostro sombrío y la respiración pesada. Había tomado su forma esquelética en cuanto aterrizó en la zona, pero eso no ocultaba el temblor en sus manos. ¿Estado de los estudiantes?, preguntó apenas vio a Tsukauchi frente a la sala de urgencias. Tsukauchi bajó la mirada. Heridos, varios, dijo, intentando mantener la voz firme. Aizawa está en cirugía. Dicen que tuvo suerte de sobrevivir el primer impacto. Si Mandalay no hubiera reaccionado como lo hizo, no estaría vivo. Olmig apretó los dientes. ¿Los estudiantes, alguno en riesgo? 3 con lesiones graves, pero estables. El resto está siendo evaluado. No hay secuestros esta vez gracias al refuerzo extra por el asunto del robot, pero el enemigo entró con una precisión escalofriante. Sabían exactamente dónde atacar. Olmig cerró los ojos, respirando lentamente para contener la ira. Shigaraki, susurró. No solo él, añadió Tsukauchi. Ya confirmamos presencia de Baba, Toga, Muscular, y al menos 2 villanos nuevos. Su objetivo era causar daño. Romper moral. Y lo lograron, parcialmente. Olmig apoyó una mano en la pared. Se sentía otra vez como si estuviera perdiendo terreno. Como si los ataques estuvieran aumentando más rápido de lo que los héroes podían responder. Primero el robot, ahora esto, dijo. Japón está entrando en pánico, Naomasa. Tsukauchi asintió. La prensa está afuera del hospital. Y el público, está enfurecido. El ataque a los estudiantes coincidió con las noticias de Selkie y Ganorka. 2 héroes muertos, un profesor casi muerto, y los niños fueron blanco directo. Olmig, la opinión pública está por estallar. Olmig apretó el puño, la expresión endurecida. Si esto es obra de Shigaraki, lo detendré. No importa qué. Tsukauchi respiró hondo y se alejó sin más. Olmig se sentó en una de las sillas de la sala de espera, a la espera de noticias del estado los estudiantes, y principalmente Aizawa. Ridiker apareció desde la esquina. Abrigo largo, corbata torcida, ojeras profundas, y expresión de alguien que ya había tenido demasiados días como ese. Toshinori Yagi, ¿tienes un minuto? Olmig levantó la vista, con esa sonrisa cansada que solo usaba cuando estaba al borde del colapso. Rick, tu presencia aquí significa que estoy trabajando horas extras otra vez. Rick se pasó una mano por la cara. Los ataques al campamento, estudiantes heridos, un profesor casi muerto, y sí, claro, la prensa preguntando si esto tiene relación con el robot. Rodó los ojos. Cada vez que algo grande pasa en este país, adivina quién tiene que revisar si está conectado con esa máquina de mierda. Olmig desvió la mirada. Lamento que tengas que involucrarte en todo esto. Rick suspiró, cansado de décadas de lo mismo. Toshinori, no me lamento yo. Se lamentan los contribuyentes. ¿Sabes lo que cuesta mantener una investigación de esa escala en silencio? Plata, 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 plata. Chasqueó los dedos con cada plata. Un dineral para asegurarnos de que nadie en la comisión filtre nada. Intenta controlar un edificio entero lleno de burócratas ansiosos por vender información al mejor postor. Es como tratar de tapar un barco agujereado con una curita. Entonces el ataque a los estudiantes. No. No tiene nada que ver con tu robot homicida favorito. Alzó una ceja. Esto vino exclusivamente de la liga. Ya lo confirmamos. Pero igual tengo que venir. Porque si no aparece Rick Dicker a revisar, entrevistar y llenar 800 formularios, ¿quién se come el problema cuando la prensa se vuelve loca? Yo.
Toshinori trató de sonreír, pero solo salió un gesto triste. Rick lo miró con un poco más de suavidad. Escúchame, Toshinori. Te estás cayendo a pedazos. Y todavía estás tratando de arreglar el mundo solo. Pero no puedes. No más. Y mientras tanto yo estoy allá afuera, tratando de contener incendios políticos, tapar filtraciones, apretar manos, apagar rumores y mantener a la gente calmada mientras un robot asesino anda dando vueltas matando héroes. Dicker señaló con el pulgar hacia la salida. Así que te aviso. Si esto sigue así, si ese robot sigue avanzando, el país va a explotar. La comisión está al borde del pánico. Y yo, puso las manos sobre las rodillas y se incorporó lentamente, yo estoy demasiado viejo para estar limpiando estos problemas. Olmig se puso de pie con dificultad. Rick, gracias. De verdad. Por seguir luchando desde tu lado. Rick resopló, como si fuera un elogio que no estaba preparado para recibir. Sí. No me agradezcas. Solo, mantente vivo, ¿quieres? Porque si también te caes, ahí sí que no hay plata suficiente para arreglar el desastre. El ascensor sonó con un ding. Rick se subió y, antes de que las puertas se cerraran, agregó. Y Toshinori. Lo señaló con un dedo cansado, pero firme. Si ese robot vuelve a moverse, si aparece aunque sea en un radar, me vas a escuchar. Inmediatamente. Olmig asintió despacio. Lo sé. Un silencio breve, pesado, doloroso. Tsukauchi habló con voz baja. Aizawa está saliendo de cirugía. Los estudiantes quieren verlo. Olmig respiró hondo. Voy para allá. El sonido automático de las puertas del hospital se abrió con un SHHHK, dejando salir al agente Rick Dicker. Caminaba con el saco semiabierto, la corbata floja y ojeras tan profundas que parecían parte permanente de su rostro. Llevaba horas interrogando a profesores, estudiantes y personal médico, solo para confirmar lo que temía. El ataque al campamento no estaba relacionado con el robot. Dicker frunció el ceño mientras avanzaba hacia el vehículo negro que lo esperaba en la entrada. 2 agentes de su división estaban afuera. Al verlo, abrieron la puerta trasera. Se detuvo un instante antes de subir. Se tomó un momento para exhalar con cansancio. Estudiantes heridos, un profesor casi muerto, murmuró, recordando el informe médico del héroe que había quedado al borde del shock hipovolémico. Y todo para nada. Ni siquiera era el condenado robot. Subió al auto sin energía, y la puerta se cerró detrás de él. El motor arrancó. Rick se dejó caer en el asiento. Se frotó los ojos. Días como este me hacen pensar en jubilarme. Rick abrió los ojos con fastidio. ¿Qué mierda pasó ahora? Atendió. Dicker. Una voz femenina, firme, cargada de autoridad, respondió al instante. Agente Dicker. Habla la presidenta de la comisión. Necesitamos una reunión. Presencial. Ahora. Rick cerró los ojos de nuevo. La presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional no hacía llamadas de cortesía. Si llamaba, era porque algo estaba a punto de volverse peor. ¿De qué se trata esta vez?, preguntó Rick, ya sabiendo que no recibiría una respuesta clara. Sobre el robot. Y sobre la información que está por filtrarse a la prensa. Le mandaré la dirección. Sea puntual. La llamada se cortó. Rick dejó caer la cabeza hacia atrás y golpeó suavemente el asiento con el puño. Genial, más trabajo, más secretos, más plata tirada, gruñó. Nunca es algo sencillo, ¿no? A su alrededor, el auto avanzaba rápidamente entre las luces nocturnas, llevando al único hombre del país que aún intentaba conectar todos los hilos sueltos del caso. Rick apretó los dientes. Si la comisión me llama así, dijo para sí mismo. Entonces lo sabía. El omnideroide había vuelto a moverse, o eso creía. Rick Dicker descendió del auto oficial con el ceño fruncido, sosteniendo aún la carpeta que había traído desde el hospital. El edificio de la Comisión de Seguridad de Héroes se levantaba ante él como un muro gris, silencioso y hermético, apenas iluminado por luces rojas de emergencia.
Desde la muerte de Ganorka y Selkie, el protocolo de alerta crítica nacional continuaba vigente. 2 agentes lo esperaban en la puerta. Agente Dicker, la presidenta lo está esperando, dijo uno, manteniendo el tono rígido. Rick no respondió. Simplemente pasó entre ellos y cruzó los controles de seguridad mientras su expresión endurecida no cambiaba ni un milímetro. El ascensor subió hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, él ya sabía qué esperar. Esa pesada sensación de que todos lo miraban como si fuese el único que podía resolver algo imposible. La secretaria lo guió sin palabras hasta la sala de reuniones privada. Allí, detrás de una mesa alargada, estaba la presidenta de la comisión, una mujer de traje blanco, ojos helados, rodeada de pantallas que reproducían en bucle las imágenes filtradas del mar. Los cuerpos de Selkie y Ganorka siendo recuperados mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Rick dejó la carpeta sobre la mesa con fuerza controlada. La presidenta no levantó la mirada de las pantallas cuando dijo: ¿Cuánto sabe realmente, agente Dicker? Rick inhaló hondo, cansado, irritado, pero todavía profesional. Lo suficiente para decirle que esto ya no es un simple incidente con un robot desconocido. Esto es una operación sistemática, quirúrgica, con un patrón claro. Sus ataques no son aleatorios. Está probando capacidades. Midiendo respuestas. Y siempre se va intacto. La presidenta apagó las pantallas de un solo toque. El silencio se volvió más pesado. Usted lleva trabajando en estos casos desde la primera aparición del aparato, dijo ella. Ha gastado recursos de investigación, ha tirado de contactos en el extranjero, ha presionado a la policía, a los héroes y a los medios. Pero no tenemos ningún nombre. Ninguna identidad. Ningún origen. Y ahora, su mirada se endureció, ahora tenemos 2 héroes muertos y un país entero entrando en pánico. Rick ladeó la cabeza. Bienvenida al infierno que llevo meses intentando explicar. La presidenta golpeó la mesa con la palma abierta. Necesito resultados, Rick. No más advertencias. No más informes incompletos. Dígame quién está detrás de esto. Rick lo pensó un momento. Luego habló. Lo que sí tengo, dijo finalmente, es una dirección para empezar a buscar. Pero no creo que estén mirando en el lugar correcto. ¿A qué se refiere? A que siguen analizando los robos recientes como si fueran el origen. Pero no lo son. Si esta máquina está funcionando con esa eficiencia, entonces no fue construida en una semana. Ni en un mes. La directora frunció el ceño. ¿Está insinuando que existe desde antes? Exactamente. Héroes retirados empezaron a desaparecer muchísimo antes que los robos. Las fechas no coinciden. La máquina estuvo operando en secreto por mucho más tiempo. Y si alguien armó algo tan avanzado sin atraer sospechas, entonces tuvo que conseguir partes, materiales y tecnología sin dejar rastros tradicionales. Rick se inclinó hacia adelante. Busquen en el fondo del Internet. No en la superficie. Mercado negro digital. Subastas encriptadas. Foros cerrados. Todo lo que se mueve sin licencias, sin regulaciones, sin trazabilidad. La directora lo miró con un brillo inquieto. ¿Cree que alguien compró tecnología del mercado negro para construir esto? No tengo dudas, contestó Rick. Nadie arma un arma tan avanzada sin testearla primero. Y si empezó con héroes retirados, entonces lo hizo para evitar ruido. Para entrenar a la máquina. Para mejorarla. Silencio. La directora finalmente habló, casi en un susurro. Entonces, quien sea que esté detrás de esto, lleva años preparándose. Rick se levantó, acomodó su saco y concluyó. Y si no lo buscamos en los lugares donde uno no quiere mirar, nunca lo vamos a encontrar. El laboratorio estaba iluminado solo por el brillo rojizo del Omnidroid V6, suspendido por varios brazos mecánicos. Chispas saltaban mientras las placas dañadas eran retiradas, aunque el daño era mínimo. Apenas unas abolladuras superficiales y marcas de fricción por la presión bajo el mar. Buddy, con el overol abierto y un destornillador láser colgando de la boca, chasqueó la lengua. Vamos, grandullón, te hiciste famoso, murmuró con una sonrisa torcida mientras ajustaba uno de los anillos giroscópicos. Y eso que ni siquiera usaste el set completo de armas.
Las pantallas a su alrededor seguían transmitiendo noticias en vivo. Imágenes aéreas de los cuerpos de Selkie y Ganorka siendo retirados del mar, ola tras ola de héroes y policías llegando demasiado tarde. Buddy se limpió las manos en un trapo lleno de grasa y soltó una risa nasal, divertida pero cargada de orgullo retorcido. Dos héroes de alto rango, especializados en combate acuático, muertos en su propio terreno, se recostó en el asiento giratorio, cruzando los brazos. Y hay gente que todavía se pregunta si las máquinas pueden superar a los héroes, patético. Una pantalla mostró el ataque fallido de la Liga de Villanos al campamento de primer año de UA. Los titulares eran un caos. Ataque a estudiantes, profesor gravemente herido. Prohéroes adelantan operativos por temor a la máquina. El ataque está relacionado con las muertes en la costa. Buddy agrandó la ventana, dejó que reprodujera imágenes de estudiantes cubiertos de polvo y héroes exhaustos. ¿Eso fue un ataque?, preguntó, ladeando la cabeza. Vamos. Si esos idiotas no pueden ni controlar a un grupo de adolescentes en entrenamiento, ¿cómo pretenden competir conmigo? Se levantó y dio un golpecito al casco esférico del omnidroide. ¿Escuchaste eso, V6? Casi te da pena, ¿no? Hizo un gesto exagerado de compasión. Pobrecitos, luchando por su relevancia mientras vos dejas cadáveres flotando. Debe ser difícil saber que un montón de villanos con traumas y maquillaje no pueden hacer ni la mitad del desastre que haces vos sin despeinarte. El robot respondió con un sonido grave, como un sistema reiniciando. Pero tranquilo, continuó Buddy, volviendo a su mesa de trabajo. No te voy a dejar así. Te mereces algo mejor. Una evolución. Encendió una nueva interfaz. Planos, piezas, modelos en 3D, un robusto esqueleto de aleación y un reactor más grande. En la parte superior del holograma se leía, Omnidroid V7, prototipo. Buddy sonrió con los ojos entrecerrados. La UP6 ya sembró pánico nacional, pero la UP7, apretó un botón y la simulación mostró al modelo atravesando acero, concreto y proyectiles. La UP7 va a redefinir el concepto de invencible. Se inclinó sobre la mesa y empezó a soldar una nueva pieza, hablando como si el robot pudiera escucharlo de verdad. Que sigan buscando culpables. Que sigan investigando en la costa, en los barrios, en las cuevas, donde quieran, rió para sí mismo. Y mientras tanto, voy a mejorar. Y mejorar. Y mejorar. Le dio un último vistazo a la pantalla que mostraba a la Liga de Villanos retirada y desordenada. Si esos payasos no pueden con un grupo de niños, alzó una ceja. Imagínate cuando les toque enfrentar esto. Un sonido de alarma suave indicó que el Omnidroid V6 había terminado su ciclo de reparación. Buddy sonrió. Bienvenido de vuelta, campeón. Disfruta la fama, porque la próxima vez, vamos por algo más grande. La luz roja del robot brilló como un ojo abriéndose. La base retumbó suavemente. Y Buddy, sin dejar de trabajar en la V7, concluyó. Japón todavía no aprendió la lección, pero ya se la voy a enseñar. La OA amaneció en un silencio que nunca se había sentido dentro de sus muros. Ni siquiera durante la invasión a Lusg. Ni siquiera cuando Olmigt había revelado su verdadera forma frente a los altos cargos. Esta vez era distinto. Esta vez el país entero estaba en pánico. La OA queda cerrada al público. Ningún civil entra, ningún medio pasa los muros. Prioridad. Seguridad absoluta. Los portones mecanizados se cerraron con doble barrera. Varios drones de vigilancia sobrevolaron el área. La policía reforzó los accesos. Los estudiantes lo notaron al regresar del campamento. El aire era denso. El ambiente tenso, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Neff lo anunció frente al profesorado completo. Las clases de combate quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Los entrenamientos grupales también. No podemos correr riesgos. Los alumnos reaccionaron de distintas maneras. Aizawa, exhausto tras casi morir en el ataque, solo asintió sin protestar. Present Mig mascaba sus uñas, inquieto. Bitnig estaba demasiado seria para hacer algún comentario. Sniper revisaba su arma una y otra vez, como esperando que en cualquier momento el robot apareciera frente a ellos. Nezu habló sin rodeos. Debemos asumir la posibilidad de que esta máquina, sea lo que sea, podría acercarse a la UA en algún momento. Y si lo hace, nuestros estudiantes no están preparados para enfrentarlo. Aizawa frunció el ceño. Entonces reforcemos la defensa. No solo defensa, corrigió Nezu.
Necesitamos información. Y la necesitamos ya. Tsukauchi intervino. Ridiker está movilizando recursos. Pero incluso él admite que esto es más grande de lo que creían. No tienen una identidad. No hay rostro. Solo patrones de compra en el mercado negro. Los profesores se miraron entre sí. A nadie le gustó lo que eso implicaba. La UA recibió más de 400 solicitudes de entrevistas en menos de 6 horas, todas rechazadas. Aún así, helicópteros sobrevolaban los alrededores buscando captar reacciones de estudiantes y profesores. La opinión pública estaba al borde del pánico, y UA junto con la comisión eran el centro de todo. Por primera vez en la historia de la UA, se cancelan todas las prácticas externas. Se prohíbe a los estudiantes salir de los dormitorios sin supervisión. Se aumenta la presencia de héroes patrullando los alrededores. Los alumnos comprendieron finalmente la gravedad de lo que habían vivido. Este no era un incidente aislado, no era un villano buscando fama, no era Shigaraki ni All for One. Era algo peor. Era una amenaza que no podían razonar, ni negociar, ni intimidar. Una máquina que mataba héroes como si fueran objetivos. Y que, en cualquier momento, podía volver a hacerlo. La oficina del director Nezu estaba cerrada con llave, las cortinas bajas y 3 capas de aislamiento acústico colocadas de emergencia. Ni siquiera el personal administrativo tenía permitido subir al piso. El silencio pesaba. Nezu, sentado sobre su silla alta, entrelazaba las patas delanteras con una expresión tan seria que ningún estudiante creería posible. Tsukauchi permanecía de pie, brazos cruzados, con la mirada fija en la mesa. Olmig, en su forma delgada, estaba sentado, pero temblaba. No por miedo, sino por rabia contenida. Nezu fue el primero en hablar. Me temo que hemos perdido por completo la iniciativa, dijo con voz firme, sin rodeos. El ataque al campamento confirma que la Liga de Villanos se siente envalentonada, y la muerte de Ganorka es el que provocó pánico nacional. Tsukauchi exhaló, cansado. Los medios están usando la palabra colapso. No ayuda que ese maldito robot siga sin nombre ni explicación oficial, y que lo último que hizo fue asesinar a 2 héroes de élite sin dejar un solo rastro útil. Olmig cerró los puños. Esto no tendría que haber pasado. Estudiantes heridos, Aizawa al borde de la muerte, y todo mientras la nación está paralizada por una amenaza que nadie entiende. Nezu inclinó la cabeza. La correlación temporal entre los ataques del robot y el repentino atrevimiento de la Liga es, incómodamente fuerte. Cuando los héroes se debilitan, los villanos atacan. Tsukauchi agregó. La presidenta de la comisión está en crisis. Quiere explicaciones. Cualquier cosa. Algo que suene inteligente. Porque ahora mismo, la fe pública en el sistema está en su punto más bajo desde el incidente de camino. Olmig golpeó la mesa con el puño, sin la fuerza de antaño, pero con una determinación que hizo vibrar las tazas de té. Ese robot mató a 2 héroes profesionales. Y nosotros no sabemos nada. ¿De dónde salió? ¿Quién lo controla? ¿Qué quiere? Nezu lo observó con sus ojos brillantes. No actúa como una herramienta de villanos. No responde a provocaciones. No roba símbolos. No ataca civiles. Ataca a héroes, con precisión quirúrgica. Tsukauchi apretó la mandíbula. Y ahora tenemos 2 frentes abiertos. 1. La Liga, activa, agresiva y más organizada de lo normal. 2. Este robot asesino, independiente, imposible de rastrear y cada vez más letal. Nezu tomó una hoja y la deslizó hacia ellos. Por ahora, debemos asumir una sola posibilidad realista. Quien sea que esté detrás del robot tiene una inteligencia estratégica superior al promedio y odia a los héroes. Olmig cerró los ojos. Tragó saliva. Entonces, estamos frente a alguien paciente. Alguien que viene planeando esto desde hace tiempo. Y que está usando el caos para forzar nuestra caída. Tsukauchi asentó. Exacto. Y no podemos decirle eso a nadie. Ni a los estudiantes. Ni a la prensa. Ni a la comisión entera. Solo a personal absolutamente confiable. Nezu apoyó las patas sobre la mesa. Por eso esta reunión es privada. Desde hoy, cualquier investigación relacionada con el robot queda clasificada al nivel más alto. Quien sea que esté detrás de esa máquina, nos está estudiando. Silencio. Olmig finalmente habló, con la voz rota pero firme. No importa quién sea. Lo detendremos.
Ese robot, ese monstruo, no volverá a matar a nadie más. Tsukauchi lo miró, sin sonreír. Entonces tenemos que empezar ya. Y tenemos que hacerlo antes de que lance su próximo ataque. Nezu asintió lentamente. Porque, queridos míos, si él fue capaz de hacer esto. Abrió la carpeta con informes de la escena del crimen, no quiero imaginar lo que sería una versión mejorada. Los tres quedaron en la habitación, sin moverse. Fue la primera vez, desde la llegada de Olmigtaua, que todos compartieron la misma sensación. La guerra ya había empezado. El sol ya estaba bajando, tiñendo todo de un naranja tenue. Los estudiantes estaban en sus clases normales, mientras los profesores mantenían una vigilancia constante. Izuku, con el brazo vendado, esperaba fuera del edificio principal. La puerta se abrió. Olmig salió primero. Ya estaba en su forma delgada, pero había algo distinto en su expresión. Una seriedad que rara vez dejaba ver. Izuku se puso de pie inmediatamente. A Olmig. Intentó sonreír, pero el ambiente lo aplastaba. El héroe número 1 se acercó, caminando lento. Sus ojos parecían cansados, y cargados de un peso que Izuku no había visto desde camino. Midoriya, su voz sonó más grave que de costumbre. Necesito hablar contigo. Izuku tragó saliva. Olmig miró hacia el bosque, como asegurándose de que nadie escuchara. Luego se cruzó de brazos. Acabo de terminar una reunión con el director Nezu y el inspector Tsukauchi. Y. Respiró hondo, la situación es más grave de lo que los estudiantes saben. Izuku abrió los ojos, tenso. ¿Es por él, robot? Preguntó. Olmig asintió lentamente. No solo por eso. La muerte de Ganorka es el que ha sacudido al país entero. Y los incidentes se están acumulando. Héroes desaparecidos, ataques precisos, destrucción sin rastro, y ahora, este ataque de la Liga. Apretó los dientes, las cosas están avanzando demasiado rápido. Izuku no respondió. Sabía lo que significaba cuando Olmig se ponía así. De repente, la mirada del símbolo de la paz se clavó en él. Midoriya, dijo con un tono más firme. Debes entrenar más duro. Izuku abrió la boca, sorprendido. Pero yo, haré lo que sea, Olmig. Ya estoy entrenando todos los días, intento mejorar mi control del One for All, Olmig levantó una mano, pidiéndole calma. Lo sé. Y estoy orgulloso de tu progreso. Pero, dio un paso más cerca, no es suficiente. No para lo que viene. El viento sopló entre los dos. Esta amenaza, continuó Olmig, es diferente a todo lo que hemos visto. No piensa. No se cansa. No se intimida. Es pura destrucción, Midoriya. Y cada día se vuelve más inteligente, más preciso, y más letal. Izuku sintió un escalofrío en la espalda. Olmig bajó la voz. Si ese robot aparece frente a ti, frente a tus compañeros, frente a cualquier héroe, miró el suelo, no sé quién podría detenerlo en el estado actual. Izuku apretó los puños. Olmig colocó una mano en su hombro. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque necesitas estar listo. Porque algún día, puede que dependamos de ti. Izuku levantó la mirada, los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Olmig, susurró, entrenaré más duro. Más que nunca. Pase lo que pase. Olmig le sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de preocupación. Eso espero, joven Midoriya, miró hacia el horizonte, oscuro y silencioso. Porque el mundo ya no tiene tiempo. La escena terminó con los dos de pie bajo el cielo rojizo, sabiendo que algo terrible se acercaba. Y que ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo. La búsqueda en las profundidades de la red. Durante días, el Centro de Ciberinteligencia de la Comisión había trabajado sin descanso. Turnos dobles, ojos rojos, cafés fríos. La orden de la presidenta era clara. Encontrar cualquier rastro del responsable detrás del robot que había matado a Selkie y Ganorka. Pero lo que buscaban no estaba en la superficie, ni en foros comunes, ni en redes clandestinas habituales. La máquina era demasiado avanzada, demasiado letal, demasiado limpia. No dejaba huellas como las que podían generar villanos impulsivos o bandas criminales. Y entonces, finalmente, algo se movió. Tenemos actividad. Gritó uno de los analistas, levantándose de golpe de su asiento. Los demás agentes se acercaron. En una pantalla se mostraba una cadena de transacciones encriptadas que habían logrado descifrar parcialmente.
Eran compras de componentes avanzados, algunos legales, otros imposibles de obtener sin contactos profundos en el mercado negro. Y había un detalle extraño: las compras empezaban mucho antes de los robos recientes. Eso encajaba perfectamente con lo que Ridiker ya había advertido. Hasta las desapariciones de héroes retirados habían comenzado antes que los robos, por lo que la máquina existía desde hace tiempo. Los analistas abrieron un canal anónimo, uno que tardaron horas en establecer sin revelar su identidad, y enviaron un mensaje a un viejo proveedor clandestino especializado en tecnología de alta gama. 1 minuto, 5, media hora. Finalmente, el sistema pitó. ¿Qué quieren?, respondió el proveedor, con voz distorsionada. Uno de los agentes escribió: información sobre uno de tus compradores. Un cliente que adquirió piezas de armamento y robótica avanzada hace aproximadamente 3 años. Silencio. La línea se mantuvo viva, pero sin respuesta. Parecía que el proveedor estaba debatiéndose internamente si huir, cortar o hablar. Finalmente contestó: no suelo dar información de clientes. Es mala práctica, y mala para la salud. El analista envió otro mensaje: podemos protegerte. Y pagarte. El proveedor suspiró del otro lado, distorsionado. Ese cliente solo usaba un alias. Nunca un nombre real. Pagaba bien. Pagaba mucho. Lo suficiente como para no hacer preguntas. Y sabía exactamente lo que quería. Los agentes intercambiaron miradas tensas. ¿Cuál era el alias?, preguntó el jefe del equipo. La respuesta llegó como un golpe seco. Síndrome. Eso es todo lo que puedo decir. Si siguen buscando, háganlo rápido. Ese tipo no es alguien a quien quieras enfadar. La conexión se cortó inmediatamente. Los agentes se quedaron quietos. El nombre flotaba en la sala, oscuro, desconocido, ominoso. Síndrome. No tenían rostro, no tenían ubicación, no tenían historial. Pero al fin tenían una identidad, aunque fuera una máscara digital. Y ahora, por primera vez, sentían que estaban realmente cerca de la sombra que había construido al monstruo metálico que desafiaba al mundo. En el centro, la jefa de operaciones digitales revisaba por 5ª vez el informe recién recibido. Un proveedor del mercado negro, uno que casi nunca respondía mensajes, había cedido y entregado un nombre. No un nombre real. Pero sí un alias. Síndrome. La presidenta de la comisión entró a la sala sin anunciarse. Solo preguntó: ¿es confiable? La jefa de operaciones asintió lentamente. El proveedor no tenía motivo para mentir. No sabe quiénes somos, cree que somos compradores interesados en rastrear a un cliente problemático. Dijo que este tal síndrome pagaba siempre a tiempo, pero que había dejado de hacer pedidos grandes hace meses. Lo último que compró fueron piezas de aleación avanzada y microcomputadores personalizados. Todo de nivel militar. La presidenta frunció el ceño. ¿Coincide con los materiales recuperados en las escenas de los ataques? No hay coincidencia exacta, respondió el analista químico, pero sí compatibilidad. Son componentes que no se pueden fabricar caseramente. Y su volumen coincide con algo grande. Muy grande. La presidenta respiró hondo. Algo en su expresión mostraba que, por primera vez, la duda estaba dando paso al miedo. ¿Tenemos ubicación? No. Contestó el agente de rastreo, usaba redes privadas, proxies múltiples y servidores salteados de varios países. Pero, abrió una carpeta digital, hubo un patrón. Cada vez que compraba, dejaba conectados durante unos segundos unos módulos que parecían experimentales. ¿Experimentales cómo?, preguntó la presidenta. Como si fueran prototipos. Sensores que envían datos. Lecturas de impacto. Presión. Resistencia. Comportamiento de materiales en diámetros muy específicos. Un silencio denso llenó la sala. La presidenta lo comprendió enseguida. ¿Están diciendo que este síndrome usaba las compras para calibrar algo? Los agentes se miraron entre sí. No un algo. Aclaró la jefa, una máquina en constante mejora. La presidenta cerró los ojos un segundo. El robot. Nadie lo corrigió. Una agente más joven levantó la mano, temblando un poco. También encontramos publicaciones antiguas. No mensajes, sino notas técnicas. Muy escondidas. Como si fuera un diario de desarrollo.
Son antiguas, pero hablan de programar sistemas autonómicos, inteligencia de combate adaptativa, análisis de quirks. La presidenta la interrumpió. ¿Y el estilo? ¿Coincide con el comprador? La joven agente tragó saliva. Demasiado. De hecho, deslizó una pantalla hacia la presidenta. Hay una frase recurrente en la pantalla, escrita con frialdad absoluta: la perfección solo se alcanza cuando la amenaza deja de serlo. La presidenta murmuró: esto no es un comprador cualquiera, es un ingeniero con una obsesión. La jefa de operaciones agregó: y según el proveedor, este síndrome desapareció del mercado negro hace meses. No compra nada. No vende nada. Retrocedió completamente. ¿Qué significa eso?, preguntó la presidenta. Los agentes respondieron casi al unísono: que ya tiene todo lo que necesita. La presidenta apoyó las dos manos sobre la mesa, respirando lento, controlado, como si procesara la implicancia completa. Entonces, empiecen a cruzar todos los datos posibles. Alias, compras, localizaciones de servidores, fechas de actividad. Rastreen el patrón completo. No importa si tenemos que revisar 10 años de registros clandestinos. Su mirada se volvió más fría que nunca. Encuentren a Síndrome antes de que la próxima versión esté lista. El pasillo alfombrado del 7º piso estaba en silencio cuando Rick Decker llegó. Todavía llevaba la misma gabardina arrugada con la que había salido del hospital unos días antes. Olía a café frío, estrés y viajes express en ascensor. Una asistente le abrió la puerta de la oficina principal sin decir palabra. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes estaba de pie, mirando por la ventana. No se dio vuelta inmediatamente. Agente Decker, dijo finalmente. Siéntese. Rick obedeció sin quejarse. Había aprendido que cuando la presidenta tardaba en hablar, era porque venía algo grande. O algo extremadamente caro. Ella se giró apenas, lo suficiente para que él viera la expresión tensa en su rostro. Tenemos un avance. Uno importante. Rick entrecerró los ojos. ¿De qué tipo? La presidenta dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa. El golpe seco retumbó en la habitación. Después de días revisando foros clandestinos, servidores ocultos y listas negras del mercado ilegal, nuestros agentes consiguieron contactar, de forma anónima, a un proveedor. Rick arqueó una ceja. ¿Proveedor de qué? De componentes mecánicos y electrónicos que coinciden con los que se han encontrado en los sitios de ataques del robot, dijo ella, sin rodeos. El proveedor mencionó a un cliente en particular. Alguien que llevaba tiempo comprando piezas altamente específicas. Y que siempre operaba bajo el mismo alias. Rick apoyó los codos en la mesa. ¿Cuál? Síndrome. El nombre quedó flotando en el aire. Rick no parpadeó. No respiró por un segundo. Síndrome. Repitió, lentamente, probando la palabra en su boca como si intentara recordar un archivo viejo. ¿Tenemos algo sobre él? ¿Un patrón? ¿Un historial? La presidenta negó con la cabeza. Nada confirmado. Pero el proveedor mencionó que este sujeto hacía pedidos desde hace años. Mucho antes de que comenzaran los robos. Y antes incluso de las desapariciones de héroes retirados. Rick apretó los labios. Eso le decía exactamente lo que temía escuchar. El robot llevaba tiempo operando. Mucho tiempo, y quien lo creó, lo había planificado todo desde la sombra. Entonces, dijo Rick, apoyándose en el respaldo, esto no es una improvisación. No es un villano oportunista. Es alguien con recursos. Con dinero. Con paciencia. Y con odio. La presidenta asintió. Y si este síndrome realmente existe, ha conseguido esconderse mejor que cualquier otro cliente del mercado negro que hayamos rastreado. Eso lo convierte en alguien extremadamente peligroso. Rick chasqueó la lengua. Y también en alguien que no va a dejar de atacar. La presidenta respiró hondo. Quiero que armes un equipo especial para investigar únicamente este alias. Además, lo miró directamente, hablarás de esto con Nezu y con Tsukauchi. Ellos deben estar enterados de inmediato. Rick se puso de pie. ¿Y sobre la prensa? Ni una palabra, advirtió ella. Si esto se filtra antes de que sepamos quién es, estaremos enfrentando un pánico nacional. Rick se colocó el sombrero, con el cansancio de un tipo que sabía que no iba a dormir por semanas. Entendido. Empezaré ahora.
Y, Dicker, agregó ella cuando él ya estaba en la puerta. Quiero que recuerde que este caso tiene prioridad absoluta. Lo que mató a Orca es el que podría volver a atacar en cualquier momento. Rick solo asintió. Cerró la puerta detrás de él. Sin darse cuenta, estaba apretando los dientes igual que todos los demás desde que el robot había aparecido. Porque por primera vez, tenían un nombre, pero aún no tenían idea de la clase de monstruo que se escondía detrás de él. La lluvia caía como si el cielo estuviera descargando toda la tensión del país. Un paraguas negro se abría entre las sombras del portón, y de debajo emergió Rick Dicker, mojado del pecho para abajo, el ceño apretado y el maletín cubierto de gotas. Un guardia lo reconoció de inmediato y abrió el acceso sin pedir credenciales. Rick avanzó por el pasillo exterior, el sonido de la lluvia mezclándose con el eco de sus pasos. No había estudiantes. Solo luces de emergencia y personal mínimo. UA ya estaba en estado de alerta desde la muerte de Selkie y Ganorka. Cuando las puertas del edificio central se deslizaron, Olmig y Tsukauchi ya lo esperaban, junto con Nezu, que sostenía una taza de té pero no daba un solo sorbo. Rick se quitó el abrigo, lo sacudió y soltó un suspiro áspero. Odio la lluvia. Siempre trae malas noticias. Olmig notó su expresión grave. Rick, ¿qué ocurrió ahora? Rick abrió su maletín, sacó un folder hermético y lo colocó sobre la mesa. Un sello rojo rezaba: clasificado, peligro nivel Omega. La comisión finalmente logró rascar algo del fondo del pozo, dijo Rick, voz ronca por el cansancio. Después de días buscándolo en los rincones más sucios del internet profundo, encontramos una pista. Tsukauchi se cruzó de brazos. ¿Una pista sobre quién construyó la máquina? Rick asintió lentamente. No un nombre real. Pero sí un alias. Un proveedor, uno que opera fuera del mapa desde hace décadas, confirmó que uno de sus compradores más recientes adquirió tecnología de grado militar y piezas imposibles de rastrear. Lo conocen solo como, abrió el folder. En una hoja, una palabra escrita en tipografía simple. Síndrome Nezu entrecerró los ojos. Interesante nombre para escoger. Un alias establece intención e identidad. Olmig dio un paso hacia adelante, mirando el papel como si esperara que le contestara. ¿Ese tal síndrome sería quien creó eso? Rick apretó los dientes. Todo apunta a que sí. Los robos de equipamiento empezaron hace relativamente poco, pero las desapariciones de héroes retirados van mucho más atrás. Lo que sea que esta cosa es, lleva tiempo mejorándose. Tiempo y recursos. Y esto, tocó el papel con un dedo, esto nos dice que no estamos lidiando con un accidente, ni con un robot fuera de control. Tsukauchi tragó saliva. Estamos ante alguien planificado. Y peligrosamente inteligente. Rick asintió, cansado, con la voz firme. La presidenta quiere que UA esté al tanto. Dice que si el síndrome este decidió probar su arma matando a Selkie y Ganorka, entonces es cuestión de tiempo para que vuelva a golpear. Y considerando que atacaron a sus estudiantes en el campamento hace apenas unos días, miró directamente a Olmig. Quizás ustedes estén en la misma lista. Olmig cerró los puños. El ambiente del pasillo se volvió más pesado. Nezu dejó su taza sobre la mesa sin decir palabra. Luego, con una calma que contrastaba con el temblor en su cola, declaró: bien, Rick. Tendremos que actuar rápido. Y discretamente. UA no puede permitirse entrar en pánico, pero tampoco puede ignorar esto. Rick se subió el cuello de la campera, preparándose para volver a la lluvia. Solo vine a advertirlos. La comisión seguirá la pista, pero ustedes, prepárense. Porque quien quiera que sea síndrome, está muy, muy lejos de haber terminado. El trueno retumbó afuera. Olmig, Tsukauchi y Nezu se quedaron mirando el documento. Rick se marchó hacia la oscuridad empapada, sabiendo que lo que acababa de decir apenas era el inicio de un problema mucho más grande. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, escapándose el eco por todo el pasillo. Power Loader apareció en el umbral, respirando agitado, aún con su casco puesto. Perdón por irrumpir así. Dijo, caminando rápido hacia la mesa. Nezu, Olmig, Tsukauchi. Yo, escuché desde afuera. ¿Escuché bien? ¿Dijeron síndrome? Los tres héroes lo miraron fijamente. Nezu ladeó la cabeza. Sí, y Gary. ¿Te resulta familiar? Power Loader se quedó inmóvil.
Luego, lentamente, levantó una mano y se quitó el casco, revelando una expresión mezcla de incredulidad y preocupación profunda. Tengo una idea de quién podría ser.